es tratar de entender esa pequeña parte que nos cambia un poquito la perspectiva de observar un objeto después de o dentro de un objeto, un reflejo más bien, o bueno, el reflejo de hecho ahorita es el que sigue, que también es un poquito complicado de hacer. Esta parte del reflejo en el espejo con una diferente perspectiva, vamos a comenzar por favor en nuestra libreta. Si lo quieres hacer en una hoja completa estaría perfecto para que a la izquierda pongas uno, a la derecha pongas el otro. Vamos a comenzar primero por el que está hacia nuestro lado, hacia el objeto entero, ¿no? Y en segundo es el del que está dentro del espejo. En nuestra hoja, vamos a comenzar con este, por favor. Les voy a sugerir que traten de hacer normalmente lo que siempre tratamos de realizar una vez que ya tenemos esta imagen, es posicionarla, a colocar una línea guía en diagonal. Esta línea guía en diagonal, déjenme le aumento, una línea guía en diagonal para poder colocar la simetría, o bueno, no la simetría, sino la posición entre uno y otro. Esta línea en diagonal, bueno, al menos en mi caso, primero vamos a dibujar el mío, por favor. Primero vamos a dibujar el mío. Primero vamos a dibujar el mío y luego después les voy a dar un momentito para que hagan el suyo. Muy bien. Primero el que yo estoy mostrando aquí en la imagen. ¿De acuerdo? Todos vamos a ir con esta primera práctica. Primero el mío. Vamos a dibujar este pequeño cráneo reflejado. Primero el de la izquierda, perdón, el de la derecha y después el de la izquierda. Para poder realizar este efecto espejo tenemos que primero colocar ambos circulitos del cráneo, uno fuera de y el otro dentro de. Ligeramente hay un cambio de tamaño porque está un poquito más lejano el del espejo. Ligeramente un pequeño cambio de tamaño. Bien. Y una vez que ya tenemos esto, vamos a comenzar con el que está hacia nosotros, fuera del espejo. Colocamos la parte de la barbilla, la unimos hacia la parte del cráneo. Aquí le vamos a agrandar un poquitito porque es no tan circular, es un poquito más ovalado. Es un poquito más ovalado. Muchas prácticas en donde sencillamente tratan de generar un efecto espejo desde su mente. A veces nos confunde muchísimo, muchísimo. A mí me tocó en lo personal, por ejemplo, que estábamos dibujando, era un reto precisamente de mostrar algo muy parecido a esto. Era una mujer y en el espejo se mostraba una calavera. Es como reflejando su muerte, algo así. Hay diferentes imágenes más o menos en ese estilo. Pero el hecho de que lo dibujáramos desde la mente era muy complicado a veces tratar de pensar de cómo es ese efecto espejo y tienes que precisamente estudiarlo, tienes que trabajarlo antes de practicarlo para que puedas entender un poquito de la perspectiva o el ángulo de cómo se visualizan las cosas. Aquí, por ejemplo, la línea de los ojos está pues ubicada justo en la línea del círculo, justo en la línea del círculo. Y por aquí podemos empezar, por favor, por la parte del ojito. Tenemos que comprender esta perspectiva, tenemos que notar dónde van los huequitos, dónde van las partes planas, la parte en relieve, tanto fuera y dentro del espejo. No le vamos a agregar todo el detalle, únicamente vamos a realizar elementos muy simples. Aquí la parte de la barbilla y colocamos la parte de la dentadura. Para la dentadura, muchachos, en esta parte, si como tenemos muy poquita visión eh, en el de la
el que está fuera del espejo, vaya, el que está fuera del espejo, no se alcanza a ver completo los dientecitos. Y en ese te puedes basar en el que está dentro porque en ese sí se ve entero. Entonces, para que tengas una buena perspectiva o una buena definición de cómo van los dientecitos, aquí en tu hoja sencillamente puedes observar del otro lado para saber o darte una idea de cómo van formados. De que, ok, tiene la comisura y en la comisura hay un ovalito. Este ovalito o círculo es un hueco sencillamente es un hoyuelo aquí a los lados de los dientes. A veces en este tipo de ejemplo, muchachos, cuando, no sé, a ustedes les pasa, a mí sí me pasa. Cuando tienes un objeto con volumen y empiezas a dibujar como tratando de darle ese efecto como en 3D, como que piensas como que le vas a dar la vuelta al lápiz, así como una escultura, ¿no? Como dándole la vuelta a la hoja, pero pues, la hoja está plana, ¿no? Pero tienes que encontrar ese sentido de generar esa curva, esa vueltecita. Voy a colocar, repito, no todos los detalles, solamente algunos de manera más simple. Por ejemplo, las gotitas aquí alrededor del ojo. Bueno, no únicamente en el lateral del ojo. Y lo mismo tenemos que hacer hacia el otro lugar, ¿eh? Lo mismo tenemos que hacer hacia el otro lado. Lo que me conviene muchísimo en esta parte es detectar el centro de la cabeza, pero desde el frente. Observamos desde dónde nace. Si aquí ya encontré un poquito la línea del ojo, del centro en los ojos, voy a colocar esta línea guía que parte el cráneo por la mitad, hacia arriba y hacia la nuca. Esta partición me va a ayudar a darle también una perspectiva o un volumen, pudiendo observar la posición más precisa, una posición más precisa. Puedes apoyarte de tu borrador para limpiar en caso de que queden un poquito amontonadas las líneas. Limpia un poco. Muy bien. Y una vez que ya tenemos esto, por favor, vamos a intentar hacer algunas líneas de decoración, no van a ser todas. Incluso me pueden ir siguiendo en esta parte. Las líneas de decoración, por ejemplo, que yo le voy a poner son únicamente son como unas gotitas, ¿no? Son como unas gotitas. Me van a disculpar un momentito, muchachos. Me están tocando la puerta y no tengo quien me ayude a abrir. Ahorita no me tardo. Un minutito, no me tardo. Sigan trabajando las detalles, por favor. Listo, ya vine. No me tardé. Ahora, la parte de la decoración, con esos tres le podemos dejar, o si hiciste cuatro o cinco o más, sombréalos. Estos van a ser nuestra fuente de detalle para poder espejear. Hacia el otro lado, cuando dibujemos la parte interna del espejo, tenemos que observar, de hecho ahí se alcanza a apreciar en la cabecita dentro del espejo, esta partecita. En la parte de abajo, en el mentón, en la barbilla, también podemos colocar una serie de gotitas. Voy a colocar, para poder encontrar un poquito de simetría, le voy a colocar únicamente tres de este ladito. O bueno, no para llenar el espacio. Vamos a colocarle un poquito más. Cinco, yo creo. Cinco está mejor. Ahí está.
Y voy a rellenar, o bueno, no rellenar, sino a sombrear un poco. Si observan, la iluminación que yo coloqué está, le pega al cráneo este que estoy dibujando arriba a la izquierda. Por lo tanto, la sombra se va a posicionar, por favor, hagan una sombra muy tenue, muy suavecita, debajo a la derecha, debajo a la derecha. Una sombrita tenue, 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 que únicamente nos ayuda a dar un poco de volumen. No se trata de hacer un dibujo muy, muy, muy elaborado. De hecho, podemos hacer después de esta aplicación, van a poder hacer muchísimas otras ejemplos y si te gusta la práctica, hay quienes de hecho se dedican a hacer su obra del efecto espejo, de la simetría en el espejo. Colocamos la sombrita, también es muy importante, esta que se proyecta en la base, esa sombrita del cráneo sobre la mesa. Muy, muy, muy parejita, por favor, su sombra. Si le queremos hacer un degradado, estaría colocado más oscuro, pegadito al cráneo, pegadito a la esfera del cráneo. Pueden remarcarlo un poquito más sin problema, solo que si lo remarcas un poquito más o lo delineas más fuerte en este, lo vas a hacer exactamente igual en el otro. Y en el otro lo vamos a hacer exactamente de la misma manera. Muy bien, ahí está. Terminamos este. Limpien con el borrador, por favor, las líneas que ya no nos vayan a servir. Las líneas que ya no nos sirvan, limpienlas, por favor, en este punto. Dejen la línea del centro, la que parte el cráneo por la mitad hacia atrás. Es así, déjenla. Eso va a ser un referente para poder colocar el otro. Muy bien, aquí ya está el primero. Aquí siento que me falta un poquito de volumen hacia abajo. Con el borrador me voy a apoyar para limpiar esta zona. Y sí, aquí le puse mucha sombra. Muy bien, ya tenemos la primera parte. Ahora, cuando comencemos a realizar la segunda, tienes que comenzar a pensar en que vas a realizar un efecto espejo. Dice, yo estoy haciendo una campana. Ah, no, perdón, Ian, era dibujar primero el mío. Era dibujar primero el mío y después el tuyo. Pero bueno, ahorita dibujamos, si quieres, con razón, dice. Sí, es que estoy explicando primero el mío y luego una vez que ya explico el mío, pues ya vas a hacer, vamos a hacer el de ustedes, cada quien va a hacer el de ustedes. Pero espero que hayan conseguido precisamente un objeto sencillito. Pero si no, nada más con el puro boceto le voy a dar un pequeño tiempo para poder realizarlo cada quien. Pero no te preocupes, vamos a hacerlo. Ah, sí, ya lo vi. Tiene mucha decoración. Intenta hacerlo, pero del otro lado, el mío. Es así, como ya terminamos este que está de este lado, vamos a hacer el otro lado, no importa que le cambies la figura. Nada más vamos a intentar pensar esta parte. Ahora, hacia el otro lado, dentro del espejo, vamos a colocarlo, pero repito, tienen que ir pensando. Tienes que pensar en que vas a hacer un efecto espejo. Cuando se trata de traducir, tienes que ser mucho más minucioso en este aspecto. Colocamos al centro del rostro. Tiene una ligera curvita, así como una S de sal. Tratamos de traducir todo el efecto. Dijimos que es un poco cualquier cosita más pequeño que la que está fuera del espejo. Realizamos la barbilla
Y ahorita en la parte de la decoración es donde vamos a tener o debemos colocarlo todo correctamente. La cantidad de manchitas tiene que ser exactamente igual a la que pusimos, la que está fuera del espejo. Aquí hay una hendidura en la comisura, si observan del lado derecho abajo, y se marca muy bien el pómulo. De hecho, este pómulo no lo marcamos en el otro, fíjense. Vamos a marcarlo. Justo donde está la comisura de la boca, aquí está una linecita. No sé si la alcanzan a ver. Nada más que como le pega un poquito de luz ahí, no se alcanza a ver mucho. Y hay una ligera sombrita aquí. Aquí. Miren, en esta partecita. Aquí abajito. Ese es el pómulo. Este nos faltó agregar. Ese es el que se alcanza a ver acá. Precisamente es esto lo que nos ayuda a completar. Para hacerlo simétrico voy a hacer el pómulo del lado izquierdo de una vez. El pómulito del lado izquierdo. Esa misma línea, con un poquito de sombra. Cualquier cosita de sombra, no va demasiado con mucho relieve. La línea de los ojos, en el primero no hubo problema, en el que está afuera, pero en el que está dentro, aquí tenemos que hacer ambos ojitos. La separación entre un ojo y otro es casi el mismo tamaño. Cualquier cosita más pequeño, cualquier cosita, y realizamos los circulitos. Este de la derecha, el que vemos a la derecha, tiene una pequeña perspectiva más ovalada, ligeramente más ovalada. El de la izquierda es un poco más circular. Pueden hacerlo mucho más sencillo, ahí tiene un poquito de relieve, pero nosotros únicamente estamos practicando el efecto espejo, no el gran detalle que tienen cada una de las partes. En el huequito de la nariz es un orificio, se ve claro, o más bien se ve al color del fondo, porque aquí este huequito, la base precisamente se refleja el fondo, pero lo voy a rellenar para darle un poquito más de sombra. Si te fijas en el que está fuera del espejo, no tiene este orificio, no se alcanza a ver el orificio. Ahora la dentadura, muy pegadito a la nariz. Y colocamos este efecto. Los orificios en la comisura de la boca a la izquierda, que ese sí lo dibujamos en el que está fuera de, y de la derecha igual. Los dientecillos. Espero que se hayan peinado, muchachos, porque vamos a trabajar también con nosotros mismos. ¿No te peinaste, Jan? Digo, la barba. Muy bien, aquí ya tenemos este primer efecto del rostro, que la mayoría de las veces es el que resulta más complicado. Voy a colocar un par de detalles al frente, entre los ojos, entre los ojitos. Voy a colocar nada más unas dos marquitas, nada más para que se vea un poco más entero. Y unas dos marquitas nada más. Bien, y vamos a formar, por favor, el contorno. El contorno de la cabeza, el volumen de la cabeza hacia arriba y hacia atrás. Bien, y ahora viene lo bueno. En esta parte, la mancha que está en el cráneo por encima, únicamente, bueno, al menos yo dibujé solo tres. Tengo que hacer, de todas maneras se ve también acá, tengo que hacer que se vean muy simétricos y detectando precisamente la mitad del cráneo, la que colocamos en el cráneo fuera de la mitad aquí hacia arriba que va hacia atrás.
notamos que pues está de este lado, del lado izquierdo. Aquí tenemos que ubicar muy bien esas tres figuritas y tenemos que hacer que se vea totalmente simétrico. Aquí tiene una pancita y luego baja. Dependiendo la manchita, es exactamente como lo tienes que colocar. Tienes que colocarlo exactamente igual. En esta parte se oculta un poquito, se va hasta la orilla. Y aquí hay una curvita que termina hacia abajo. Bien, y la última tiene la misma formación, pero ligeramente más oculto. Acá la parte más gordita de la gotita va más oculta en la orilla de la cráneo. Aquí. Correcto. Esto a veces es lo más complicado y ahorita nada más es una pequeña muestra. Ahorita lo vamos a hacer con el suyo. Y le voy a poner otro pequeño ejemplo. Bien, nuevamente la sombra tiene que ir del mismo lado, o bueno, no del mismo lado, sino en simetría. La sombrita también en el lado del espejo, dentro del espejo tiene que estar colocado hacia atrás. Me falta el de las gotitas, perdón. Aquí en las gotitas de la barbilla dijimos que, bueno, yo coloqué 5. Tengo que colocar 5 a la izquierda, 5 a la derecha. 5 a la izquierda, 5 a la derecha. Son 3, son 4, son 5. Y tratar de colocarlas lo más simétrico posible. Y del otro lado, que en el cráneo que está afuera no se ve, pero nosotros tenemos que agregarlos. Son 3, el cuarto ya no se vería y el quinto menos. Muy bien, solamente esa parte, es como si tuviera 3 pelillos, ¿no? Sombra del lado derecho. Aquí la sombrilla tienes que basarla que no vaya a chocar con nuestro relleno en todo el cráneo, todo lo que hicimos ya en el resto del cráneo. Una sombra suave, una sombra tenue. Y la proyección hacia la base, hacia la mesa. Tienes que primero generar la silueta y después colocar. Hay muchas aplicaciones de este efecto espejo que resultan muy complicadas a veces cuando no se tiene una referencia. Precisamente la práctica del día de hoy es tratar de realizar lo mejor posible ese tipo de práctica que muchos no intentan hacer porque pues sencillamente no hay de dónde observar. Entonces, hay que atreverse a practicar de todo tipo. Les va a cambiar mucho la manera de ver las cosas. Muchísimo. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien, ya tienen su objeto ahí frente a su espejo. Vamos a intentar hacer ahí mismo, no tienes que mover nada, a menos de que lo hayas posicionado en diferente colocación. Pero ahí mismo puedes hacer ese efecto, puedes poner tu objeto de este lado y el otro dentro del espejo de aquí, ahí mismo en esa línea en diagonal. Muy bien, vamos ahora con su objeto, muchachos. Ahora con su objeto vamos a tratar de hacer lo mismo, pero con su objeto. Cada quien va a realizar con un objeto. Espero que hayas seleccionado uno simple. Si ya viste más o menos la dificultad de
al menos generas la silueta y un poco de decoración, no tienes que hacer toda la decoración. Yo voy a poner, por ejemplo, uno más simple todavía. Ya lo moví. Voy a poner este, que este es mucho más sencillito. ¿Sí? Es únicamente la parte de entender el efecto que queremos conseguir en nuestro dibujo. Y aquí lo que me voy a basar mucho es precisamente en el diseño de las florecitas. Tráiganse su objeto, por favor. Ya lo tienen, levanten mano los que ya lo tienen colocado. Perfecto. Lo más sencillo posible, muchachos, por favor. La silueta principalmente. Lo que me interesa mucho es que la silueta al menos esté colocado. Les voy a dar 5 minutitos para generar el boceto en ambos lados, en dentro y fuera del espejo. ¿De acuerdo? 5 minutitos únicamente. Y le voy a poner un poquito de música. En 5, 4, 3, 2. Empezamos, por favor. Cada quien ahora sí su objeto, por favor. Primero intenten hacer la silueta, repito, la decoración déjenla al final si gustan. Si no quieren simplificar o si quieren omitir la decoración, lo pueden quitar. Lo que me interesa más es la silueta de las cosas, de los objetos. Eso es lo que más me interesa que consigan este efecto espejo principalmente. Y si se proyecta una ligera sombrita en tu objeto, también eso me conviene muchísimo que lo puedan entender. La sombrita que proyecta sobre la mesa, sobre la pared, sobre lo que usted proyecta. Una ligera sombra debajo de 11 muchachos, vean dónde se sale bonito tu dibujo. Pueden colocar líneas guía también. Lo que pueden hacer es esto, miren. Una vez que ya tienen el primer objeto, pueden aplicar esto también. Hacer una línea paralela, ligeramente cerradita hacia adentro del espejo y colocar la anchura. También lo pueden hacer. Esto nos conviene también a veces mucho cuando queremos buscar simetría. Bueno, de cierta manera simetría, porque no es un efecto totalmente simétrico. Simetría es exactamente lo mismo de un lado y lo mismo del otro, pero aquí el ángulo cambia. Es el ejercicio más facilito de, de los, de los que vamos a realizar. Es el más sencillo.
Ahí está. Es lo principal que me interesa en este objeto. La silueta, muchachos, únicamente la silueta. Les queda un minutito. Muy bien, Tabata, agrégale la sombra. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Repito, es el más sencillo, es el que podemos ver prácticamente observar y copiar tal cual. Nada más lo que me interesa muchísimo es que traten de cambiar precisamente esa perspectiva. No es dibujar doble, es dibujar en dos ángulos muy distintos. Uno casi por detrás y el otro de frente. Levanten la mano los que ya terminaron o me pueden poner ahí en el chat la palabra Elvis para saber si ya terminaron. Así que ahí ya terminó, muy bien. ¿Quién más? Únicamente la silueta. Bien, muy bien. Para la siguiente práctica, eh, espero que si se puede, a ver, no sé cuántos de ustedes tienen un espejo pequeño que puedan mover. Me imagino que todos tienen un espejo pequeño que pueden mover, ¿verdad? Perfecto. Ahora, en esa siguiente práctica es para poder realizar en reflejos. No sé cuántos de ustedes hayan intentado en algún momento hacer un reflejo, o cuando me preguntan a veces de qué más, ¿cómo puedo hacer un reflejo? Y el reflejo se utiliza precisamente con un efecto espejo. Lo que vamos a desarrollar, ya terminó la canción. Bien, lo que vamos a desarrollar en este siguiente, muchachos, es, espero que todos puedan hacer esto. Por ejemplo, ya voy a quitar mi objeto y si este espejito lo coloco hacia abajo, no sé cuántos lo puedan colocar en su mesa, puedan posicionar esto aquí en su mesa. Me lo muevo un poquitito más, cambio el ángulo de mi cámara, ponerlo sobre la mesa y sencillamente vamos a intentar colocar un objeto encima y este objeto encima es el que vamos a trabajar para dibujar el reflejo. El efecto espejo, también como un reflejo, una sombra, a veces, ya ves que de repente algunos objetos están parados por una superficie de vidrio, de plástico, de cualquier efecto transparente que se reflejan. Esa es también una muy buena práctica diferente a la que acabamos de hacer para hacer este pequeño efecto. Vamos a realizar, por favor, primero el mío y después vas a realizar el tuyo, por favor. Levanta la mano los que sí pueden colocar el espejo horizontal y poner un objeto encima. Levanta la mano los que sí lo pueden realizar. Muy bien, muchas gracias. Puedes cambiar de objeto, ¿eh? Puedes cambiar de objeto también. Mientras lo piensas si quieres cambiar el objeto o no, vamos a realizar este que yo tengo aquí en la cámara. ¿De acuerdo? En otro pequeño espacio, vamos a dibujar este. Y después de este que yo voy a mostrar, vas a dibujar el tuyo. Nada más hago un poquitito más grande. Muy bien, vamos a comenzar. Ahí se ve muy entero. No es tan complicado. Primero vamos a dibujar el de arriba y vamos a intentar pensar cómo colocar el de abajo. Aquí le vamos a dibujar un poquito de textura. Círculo o más bien un ovalito para el cuerpo. Primero vamos a dibujar el que está fuera del espejo. Un ovalito ligeramente horizontal, gordito. Mientras ve pensando qué objeto vas a colocar en tu espejo. Si es el mismo, puede ser el mismo. Si no, cuerpo del jarrito.
Dice, no se mueve nada de lo que está compartiendo. ¿Cómo que no se mueve nada, Ricardo? Todos logran ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. No sé, Ricardo, qué es lo que no puedes ver. A ver, te voy a ayudar un poquito. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a compartir nuevamente. A ver, Ricardo. Ahí está. No, ¿cómo que no? No se puede. ¿Qué es lo que ves, Ricardo, en tu pantalla? Negro. Ah, caray, pues yo estoy prieto, pero no tanto. No, no, no sé entonces qué es lo que, a lo mejor es tu internet, tu pantalla, no lo sé, pero todos los demás me están viendo correctamente. Bueno, imagínate que tienes un jarrito enfrente. Es que no sé cómo ayudarte, ya dejé de compartir pantalla y lo volví a poner para ver si lo veías. Bien, ahora muchachos, vamos a hacer un efecto de cilindro. Observa muy bien lo siguiente. Esto te va a ayudar muchísimo. Sí, bueno, sí, trata de salir, Ricardo, y vuelve a entrar para ver si ya se corrige, por favor. Sal de la aplicación, vuelve a entrar, porque tal vez lo más seguro es que sea tu internet, o si estás en una computadora, una tablet, a lo mejor estás en otro, tienes algunas otras aplicaciones abiertas que te están consumiendo memoria y capacidad del dispositivo que no te permite ver el video. Ahora, fíjate muy bien lo que vamos a realizar, muchachos, y esto nos va a ayudar muchísimo. En la parte de la colocación del cilindro que está encima de esta colocación del cilindro, vamos a tratar de enfocar el cilindro de tal manera que enseguida nos va a tener que ayudar para poder pasarlo hasta abajo, hasta el reflejo. Vamos a tener que hacer líneas paralelas. Esta basecita de la boca del jarrito es la que está pegadita al cuerpo. Luego, fíjate muy bien, esas pequeñas líneas paralelas que voy a colocar hacia arriba, esas de aquí, ligeramente están como la perspectiva que va hacia arriba es un poquitito más abierta, tienen que estar un poquito más grande este ovalito de la boca del jarrito, tiene que estar un poquito más grande que el ovalito de abajo. Ahora, fíjate muy bien, colocando el reflejo hacia abajo, vamos a hacer lo siguiente. Estas líneas paralelas que coloqué para el cuello del jarrito las voy a pasar hasta abajo, con una línea punteadita, punteadita, hasta abajo. Es lo único que necesitamos para poder encontrar un reflejo. Pero hacia abajo, como la perspectiva está de más grande a más pequeño, tenemos que ir haciendo un poquito más angosto el trazo hacia abajo. Se trabajan con líneas paralelas, de tal manera que el cuerpecito del jarrito a los lados también le vamos a colocar líneas paralelas hacia abajo en esta posición. Es la mejor manera de poder encontrar y hacer un reflejo. Una vez en una clase se nos presentó un problema de este tipo, en donde o bueno, más que un problema, una pregunta de un alumno que me decía, maestro, ¿cómo puedo dibujar el reflejo? No recuerdo qué estábamos haciendo, un zapato, no sé qué estábamos haciendo, pero se presentó una pregunta de cómo puedo hacer el reflejo. Y en este ejemplo le puse un ejemplo muy sencillito y la mejor manera de poder hacerlo es con líneas paralelas hacia el otro lado. Como va totalmente pegado, tenemos que sacar estas líneas paralelas. Ahora, voy a dibujar la parte interna del jarrito acá por encima.
Y la textura, muchachos, esto también va a estar bastante, va a ser único en este jarrito. La textura tienes que adaptarla al cuellito o sencillamente haciendo la técnica del slinky, que básicamente son líneas paralelas a la misma formita, líneas paralelas que van en el mismo sentido en esta curvita. En esta curvita tienes que generar la textura y al mismo tiempo, una vez que generas la textura, vamos a ir generando también la sombra. La sombrita está en la parte interna del lado izquierdo. Remarcamos sencillamente un poquito más fuerte sobre esas mismas líneas para generar este pequeño degradado. Voy a formar el grosor de la boca del jarrito. Como tengo muchas líneas amontonadas, voy a apoyarme con el borrador, poder limpiar y hacer la línea doble. Bien, esta pequeña línea doble. Para la oreja del jarrito del lado izquierdo, aquí la orejita también, de hecho esta va a ser la más complicada porque esta no tiene mucha línea paralela. Esa sí la tenemos que pensar muy bien cuando vayamos a colocar el reflejo. Primero dibujo la parte interna, no es un óvalo, es más como un recuadro. Y hacia la parte superior, ese sí es más ovalado. Y se une el cuerpecito. La decoración esa se las dejo a su gusto. Si quieren hacerlas bien y si no, no importa. Colocamos la texturita en el cuello, en la parte externa del cuello, pero ahora la sombra va a estar colocada ya no a la izquierda. En la parte interna se colocaba a la izquierda y en la parte externa, como la iluminación está colocada en la misma posición, la sombra se proyecta a la derecha, igual que en el cráneo, pero colócala con curva, con textura. Muy simple, ¿de acuerdo? Y en el cuerpo del jarrito de igual manera. Nos conviene hacer mucho los movimientos circulares tipo resortito o slinky para poder colocar la sombrita a la derecha. Y solamente trazar el lado derecho. Solo trazar el lado derecho en lugar de hacer el óvalo completo. Toda la sombrita en este lado. Aquí si observamos ya no hay una sombra debajo del jarrito sobre la mesa porque el espejo pues, obviamente oculta todas esas sombras. Va a ocultar todas esas sombritas. Genera esa textura. Y ya por último en la orejita, en la parte interna. Que de hecho aquí también le podemos dar un poquito de volumen en esta posición. Por la parte interna, tiene un costadito. Y hay una ligerita sombra sobre el jarrito en esta ubicación. Una pequeña sombrita, cualquier cosita. Ya la parte interna, nos faltó la parte interna, en esa le vamos a poner mucho más obscuridad. Aquí sí para diferenciarlo de lo demás, pueden poner un poco más relleno. ¿Ya pudiste, Ricardo? Rellenamos esta partecita un poquito más, la zona interna. Hay cualquier cosita de lucecita aquí.
Muy bien, y ahora, como ya tenemos la línea, bueno, vamos a colocar una última línea paralela para el borde de la orejita. De aquí lo colocamos hacia abajo, hacia abajo. Nada más que conforme vaya hacia abajo, va siendo más angosto, ¿recuerdan? Ahora ya tenemos sencillamente el volumen del cuerpo del jarrito. Vamos a intentar hacerlo por debajo, el óvalo del jarrito, misma posición en el ancho de las líneas paralelas. Primero coloco el cuerpo. Después del cuerpo coloco una basecita del cilindro solamente para la base de la parte superior de la boca del jarrito. Esto de aquí, un cachito nada más. Un pequeño ovalito que se une sencillamente al cuerpo del jarrito. El cuerpo del jarrito me salió muy cortito, lo voy a hacer un poquitito más alto. Pero todo tiene que encajar en las líneas paralelas. Encajen en las líneas paralelas. Y la orejita, aquí sí tiene que ser un poco más pensado, porque si observas, ya no se ve la parte superior de la oreja, lo que se ve es la base de la orejita conectada aquí al cuerpecito del jarrito y tiene esta formación ahora. Tiene un diferente ángulo. Y eso es lo que a veces resulta mucho más complicado cuando queremos dibujar un reflejo de algo que no estamos viendo. Bien, y vamos a sombrear, por favor, de la misma manera, la colocación. Fíjate, aquí hay una única sombra debajo del jarrito, pero proyectado sobre el otro jarrito. Y de la misma manera, por favor, vamos a generar la textura de la derecha para generar el reflejo ahora de la sombra. A la derecha del cuello en el jarrito del reflejo. Y en la orejita. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? De esa manera podemos conseguir el reflejo posicionándolo con un espejo. Levanten la mano los que ya tienen listo su objeto. Muy bien, colocan el espejo así en la mesita o no sé dónde gusten ponerlo, que se pueda acostar el espejo. Levanten la mano los que no pueden colocar el espejo acostado. Los que no pueden colocar el espejo acostado. Muy bien, los que no pueden colocar el espejo acostado, por favor, van a observar mi segundo objeto. Muy bien, aquí yo también voy a poner un segundo objeto para poder posicionar y generar ese reflejo. ¿De acuerdo? En este les voy a dar unos 7 minutitos.
Puedes ponerlo ahí a un ladito para que tengas esa misma referencia. A un ladito para que tengan la misma referencia. ¿De acuerdo? Posiciónenlo, por favor. Y yo lo voy a cambiar. Yo lo voy a cambiar por un cráneo más chiquito. Ese también me interesa que lo puedan observar. Miren, cómo estaba, cómo estaba. Así. Este pequeño reflejo es el que vamos a poner. Dice, si no, correcto, Tabata. Si no lo pueden poner acostado, van a ser el que yo ya puse aquí en mi ejemplo. Si no encontraron otro objeto o si les gusta más el cráneo para poder dibujar en el reflejo, dibujen este. Sí, no tienen que obligar, o bueno, sí, sí, espero que sí se pueda, ¿no? Conseguir un objeto allí en su casa. Dice, entonces así es como teníamos que hacer el boss que tenía un reflejo en la clase de astronautas. Creo que fue este, Ricardo. Es correcto. Ese es el reflejo que tienes, o sea, esa es la forma en que puedes hacer un reflejo como colocando un espejo. Así es, Ricardo. ¿Ya pudiste ver la pantalla, Ricardo? Me imagino. Muy bien, les voy a dar 7 minutitos. ¿Qué fue, Ricardo, entonces? ¿Saliste y entraste de nuevo? ¿O cómo le hiciste? En 3, 2, 1, te voy a poner un fondito de música y comenzamos. 7 minutitos. Los que no puedan acostar, empezamos con mi imagen. Va. Ubiquen todas las formitas con respecto a la silueta principalmente. Con respecto a la silueta. La decoración no la cuenten, si les sobra tiempo la pueden posicionar al final, pero no tenemos que hacerlo. Lo que me interesa más es la silueta de las cosas. Sí tiene unos pequeños destellos de luz y sombra. Me quedo mi camarita. Únicamente dibujen lo esencial. Si tu objeto no tiene decoración, que bueno, y únicamente vas a tener la silueta en la sombra, en la luz.
Y después de eso también intenta practicar diferente. Esto te ayuda muchísimo, repito, a cambiarte la perspectiva de cómo visualizar las cosas. No se trata de nada más ir dibujando todo lo que vemos en internet, ¿no? Por la vida. También practica con objetos físicos, con reflejos que puedas ver en algún espejo en tu casa. Si tienes un espejo fijo y puedes colocar una mesita en donde puedas posicionar algunos objetos, intenta practicarlo. Les va a ayudar muchísimo a ver desde otra perspectiva las cosas. Voy a colocar la sombrita en el lateral. Recuerden las sombras, no vayan a omitir las sombras, que es lo que le va a dar precisamente el volumen, tanto al objeto fuera y dentro de nuestro espejo. Aquí, una vez que ya tengo mis formas, si ya hiciste el objeto que estaba encima del espejo, fuera del espejo, recuerda las líneas paralelas de todos los elementos. Si quieren pueden observar en este pequeño ejemplo. Lo voy a poner en un color diferente. Aunque tu objeto sea distinto al mío, observa que voy a colocar las líneas paralelas de los objetos principales. Por ejemplo, de los elementos principales, aquí al borde de la barbilla, se alcanza a ver la nariz, entonces coloco una línea en paralela hacia la parte de la nariz del otro lado. El bordecito, el ancho del ojo también se alcanza a ver, entonces en este me conviene colocar incluso dos líneas paralelas. La zona donde está este piquito en el pómulo, aquí también me ayuda a colocarlo. Entre más líneas guía tengas, mucho mejor va a ser, o más facilito va a ser el reflejo. La nuca en el cráneo, también bajo. ¿Observan todas las líneas paralelas? Todas las líneas paralelas que coloqué para hacer el reflejo. Y esa es una muy bonita técnica cuando no tienes un espejo para poder reflejar y solamente tienes el objeto y dices, como que se me antoja poner el reflejo hacia abajo. Ya sabes cómo hacerlo. Vas a poder hacer las líneas paralelas. Lo único que tienes que pensar ahora es en lo siguiente. De, a ver, tengo que visualizar debajo de el objeto para poder colocar todo. Y en este no va a ser tan complicado porque lo estamos viendo. Pero es uno de los mejores recursos también. Y lo puedes colocar en un espejo, es mucho mejor. Tener un reflejo muy exacto. A veces no podemos ver qué hay del otro lado, no lo imaginamos y resulta que es muy diferente. Por eso la práctica es sencillamente de observación. Aquí ubico la línea de la nariz y coloco el huequito en esta perspectiva. La parte del ojo también la coloco en la misma paralela a lo de arriba, pero en otro ángulo. Ya no se alcanza a ver ovalado, perdón, circular, ya es un óvalo muy acostadito. Y esos puntos principales son los únicos que tienes que tomar en cuenta. Ya si le quieres agregar decoración, ya ese es otro nivel, ya es más complicado. La decoración a veces es lo más difícil porque a veces sí te truenan las neuronas. Te voy a dar 2 minutitos más. No se olviden de las sombras.
Muy bien, ahí Diego ya terminó. ¿Quién más terminó, muchachos, su dibujo? Ahora ya terminó también, muy bien. Perfecto, y ya terminé yo también. Elvis, cuando lleguen hasta este punto, por favor. Ahora el que sigue, muchachos, ahora sí viene el que les truena un poquito las neuronas. Los otros dos les vamos a poner un poquitito la práctica un poco más complicada. Después de esos ejercicios en donde ya puedes como que ubicar muy bien las formitas y la manera de hacerlo, necesitamos sencillamente colocar ahora un objeto que no tenga reflejo y que nosotros tenemos que hacer. Nosotros vamos a tener que hacerlo, pero cada quien, por favor, vamos a practicar primero con el mío. Vamos a practicar, por favor, primero con este. ¿Ya terminamos? Perfecto. Ahora, este mismo objeto, esta calaverita, le voy a cambiar la posición, le voy a cambiar el espejo, le voy a quitar el espejo y le voy a colocar una posición diferente para poder reflejar. Es más, no tan complicada, no tan complicada va a ser esto. No tiene reflejo, nosotros se lo tenemos que dar. Ya vimos cómo, utilizando las líneas paralelas. ¿De acuerdo? Primero me van a seguir a mí. Vamos a ir haciendo los dos. Y luego después les voy a poner a ustedes otro objeto para poder que ustedes lo puedan hacer solos sin ayuda. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar con este, por favor. ¿Me van siguiendo? Cuando un objeto no tiene reflejo, el efecto espejo, tenemos que hacerlo nosotros. ¿Me van siguiendo, por favor? Ubiquen las figuras sencillitas. Este no tiene tanta complicación porque pues vamos a copiarlo como tal. Voy a dibujar primero la parte superior del cráneo, después toda la figurita del cráneo como tal en un óvalo. Parece una aceituna. Les digo, después del anterior, esto va a resultar mucho más sencillo porque sabes que tienes que colocar las paralelas, las líneas paralelas de todos los elementos principales. Ojito a la derecha. Voy a colocar un poquito de sombra. El perfil de la nariz. Aquí le doy un poquito de volumen. Se alcanza a ver poquitito, poquitito el orificio de la nariz. Se alcanza a ver aquí el orificio de la nariz a la altura precisamente del ojito. Aquí. A la altura de la base del ojito, ¿vale? Y dibujamos la barbilla. Hacia adelante. Quijada y se une el cráneo. ¿Cuántos elementos importantes llevamos hasta aquí? Siempre van a ser primero los laterales de todo el objeto, después el ojo, la nariz, la comisura en la boca, que es lo que sigue. También le tenemos que dar una línea paralela a esto. Bien, y hay un huequito en el lateral
del ojo, este huequito, lo vamos a colocar justo en el lateral entre la sonrisa y la parte superior del ojo, o en la base del circulito que colocamos al inicio. Este lateral y esa ligera sombra. Bien, voy a colocar nada más una pequeña decoración aquí encima. Se lo voy a poner aquí relleno. La sombrita debajo a la derecha. Sombrita debajo a la derecha. En el pómulo aquí hay una linecita debajo del ojo. Hay que marcarlo muy bien. Y en la frente a la derecha. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que ya tenemos esto, observando el ejemplo de los dos anteriores, vamos a colocar las líneas paralelas. Y esas líneas paralelas tienen que ser equivalentes a mi primera figura, la que estaría fuera del espejo, para poder aplicar sencillamente una ligera simetría hacia el otro lado, hacia debajo. Observamos en el mismo ángulo. Primero la simetría, o más bien la línea paralela en los laterales, por favor. Recuerden que hacia abajo se va haciendo ligeramente más angosto el personaje, el tamaño del objeto. Primero las de las laterales. Después me conviene colocar el de la boca. Aquí está cerquita. Y va a quedar no tan abajo. El del ojo, fíjate, el del ojo, aquí, bueno, en mi caso, es en la misma línea de la boca. Aquí nada más lo alargo un poquito más. Misma línea de la boca. El otro lado del ojito, en esta posición. Ahorita vamos a corroborar, lo que hagamos aquí en este ejemplo. Le voy a poner el espejo por debajo y ver si lo hicimos correctamente. Para poder saber si está bien hecho, y si no, pues lo corregimos. ¿De acuerdo? Pero poco a poco vas afinando esa parte de observación. También me conviene colocar la paralela aquí en el lateral. ¿De acuerdo? Paralelo. Recuerden que hacia abajo ligeramente se va haciendo un poco más angosto, un poco más pequeño. A la nariz también. Coloquen la línea paralela de la nariz. En esa posición. Posiblemente algunos se van a eliminar por la perspectiva en la que va a estar. Pero tenemos que pensar que ahora vamos a observar este elemento de abajo del cráneo. Bien, va a ser lo complicado. Vamos a iniciar. Comenzamos con la parte de la silueta, perdón, la silueta en toda la cabecita. Aquí estaría, por ejemplo, la quijada. Piensa que lo vas a ver de abajo. ¿Sí? Esta parte es la de abajo. La base del cráneo. Luego aquí va la parte de la mandíbula o los dientes. Y más o menos a esta altura estaría colocada la naricita. Y ahí está colocada la línea paralela de la nariz. Hay un pequeño bordecito y aquí se atraviesa el pómulo. Que en esta me conviene mucho colocarle el pómulo porque aquí se vería un bordecito. El ojo. El ojo tendría que colocarlo en esta posición. ¿Se entiende? En esa posición simétrico al otro, pero viéndolo de abajo hacia arriba. El borde de la frente. Y observa que esta parte tiene que estar más elevada. Esta zona es más elevada, por lo tanto aquí está más abajo. Y aquí va un poco más inclinada
hacia la parte de atrás y aquí ubicamos la paralela. ¿Qué tal se ve? No se ve tan mal. Ahorita vamos a ver qué tal colocando el espejo. Siento que le di demasiado volumen acá en la cabeza, tengo que hacerlo un poquito más chaparro. Pero sencillamente tienes que observar que lo estamos viendo desde abajo, como si tú estuvieras debajo de ese cráneo. O bien, para el lateral observa, tenemos que cambiarnos ese chip de ver el ángulo distinto. Coloco también la sombrita. Y toda la sombrita del lado derecho. Ah, es cierto, la línea de la boca, gracias. Aquí la línea de la boca cambia la posición. Aquí va a cambiar la posición, va a estar en esta dirección. ¿De acuerdo? Sería en esa posición el reflejo. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver qué tal nos sale colocándolo en el espejo. Elvis, cuando terminen hasta aquí, por favor. Tengo nervios, no sé, espero que sí quede bien. Pero si seguimos un poquito la regla, a lo mejor el margen de error puede ser muy poquito. Me falta colocar una pequeña sombrita aquí. No se ve mal, siento que a lo mejor se ve un poquito largo nada más, pero eso también lo podemos corregir, cualquier cosita. Vamos a ver, voy a tratar de no mover la posición. Voy a poner el espejo debajo. Vamos a ver, vamos a ver. No le muevo, no le muevo, no le muevo. Uy, se oculta nariz, se oculta ojo. Bueno, de hecho creo que lo giré tantito porque en el de arriba se tiene que mostrar un poquito la nariz. Ahí está. No nos quedó tan mal. Cualquier cosita más chaparrito. Y aquí corregimos, por favor. Corregimos ahí encima. Corregimos ahí encima. El volumen del cráneo está correcto. Nada más es un poquito más pequeño. El ojo no se alcanza a ver. Lo único que se alcanza a ver es un poquito el pómulo, o bueno, mucho el pómulo y el borde de la boca. El lateral en ese sí me falló porque tiene que estar colocado hasta abajo. Esta posición. Corríjanlo, por favor. Les voy a dar un minutito para que lo corrijan y vamos a pasar al siguiente. El siguiente va a ser mucho más sencillito. Nada más que se me perdió mi objeto. El siguiente va a ser mucho más sencillo, bueno, al menos eso creo. Va a ser un poquito más sencillito. Por el hecho de que tiene figuras un poco más que pueden resultar más simétricas. Vamos a colocar, por favor, terminamos este punto. Voy a colocar ahora sin el espejo. Sin el espejo voy a colocar esta camarita. Y tenemos que darle la simetría o el reflejo, el efecto espejo a esta camarita.
No nos va a llevar más tiempo, va a ser un poco más sencillito. Comenzamos en 3, 2, 1. Primero copiamos esto. Primero necesitamos ubicar la cajita, nuestra cajita de la cámara. No, son objetos pequeños. Darle la formita de la cajita. Tiene una línea doble aquí al frente. Lo más complicado tal vez puede ser el lentecito cilíndrico, la formita del cilindro en el lente. Ubiquen nada más lo esencial, no tienen que poner nada de letras ni nada de eso. Solamente lo esencial, las figuritas redondas de los botones. Y aquí hay que observar muy bien el lente. El lente va a ser tal vez lo más elaborado para pensar. Líneas paralelas hacia atrás. Y generamos la formita como un cilindro como tal. Le voy a dar nada más una sombrita en esta parte del lente para diferenciarlo de ciertas partes. Por ejemplo, aquí y al interior del lente ese también me conviene mucho sombrear. La parte interna del cristal. Únicamente está ahí. A los botoncitos, también los botoncitos de los lados. Y dos botoncitos. Repito, aquí tienes que pensar primero en las líneas paralelas. Primero pensamos en las líneas paralelas. ¿De acuerdo? Pensamos en las líneas paralelas y ubicamos hacia abajo. Este va a estar más sencillo porque las líneas paralelas se adaptan también a los bordes de la cámara. Todas las líneas paralelas que puedas ubicar. Para el botón, por supuesto, se va a ver el botón. A los de arriba, los de los lados, perdón, los del ladito izquierdo también se van a ver. El borde derecho de la cámara primero, antes que el lente. Ahora ubicamos el borde del lente. Primero la parte del frente del lente, la parte que sobresale en relieve. Después la parte de atrás y el arito negro que tiene en esta posición. Entre más guías pongas, va a ser mucho más sencillo el dibujar. Muy bien, todas las paralelas. ¿Dudas hasta aquí? Elvis, cuando llegues a terminar las líneas paralelas, por favor. Muy bien, Elvis, cuando llegues hasta aquí. El siguiente va a ser una práctica mucho más elaborada, muchachos. Después de este, vamos a utilizar nuevamente el espejo. Y les voy a tornar 2 o 3 neuroncillas.
Ya no va a ser igual a esto. Va a ser otra práctica, otra aplicación cuando utilices el espejo para dibujar. Y va a estar muy padre. ¿De acuerdo? Ese va a estar mucho más sencillo. Completamos, por favor, cada parte de la camarita. Sencillamente lo ubicamos hacia abajo. Esto ya va a estar mucho más sencillo, como si observáramos precisamente la cámara de abajo hacia arriba. Ubica todas las partes. Aquí nada más en el bordecito de la cámara, déjale no tan marcado porque el lente va a quedar un poquito por fuera. Pero primero me voy con lo más facilito, que son las líneas de los botones que están de este lado. El botoncito de abajo, observa la distancia. Y ahora sí el lente está ubicado arribita de la base. ¿Sí? Entonces aquí hacia el reflejo también lo tenemos que hacer, pero ahora hacia abajo de la base. Bien, en la parte superior de la cámara. Ubico primero, ubico primero la parte más, el anillo negro. Esta parte del anillito o la circunferencia más oscura que está pegadita a la planicie de la cámara. Y después le voy a dar, de hecho, esa misma colocación, la forma del cilindro pegadito a la cámara. Y voy a aumentar el relieve, pero ahora hacia abajo. Hacia afuera y hacia abajo. Parte interna del lente. Y relleno los espacios. A lo mejor me salió un poquito más largo el lente, pero creo que está bien posicionado. Ahí está. Este, repito, es un poco más sencillo. Pero después del anterior ya podemos entender un poquito mejor de que las paralelas, las líneas paralelas nos van a llevar precisamente a este reflejo. ¿De acuerdo? Le voy a colocar el espejo. Vamos a ver qué tan chueco nos quedó. Levanto el espejo y lo acomodo un poquitín como estaba. Ahí está. Sí, efectivamente el lente me quedó un poquito más afuera, pero la posición está correcta. Te fijas que las paralelas son las más útiles en este tipo de objetos. Y nada más voy a corregir esta parte, que el lente quede más pegadito a la cámara, sin tanto relieve. Sin tanto relieve, más pegadito. Fíjate que sale un poquitito del borde de la cámara, el cuadrito de la cámara. Muy bien. Ahora, muchachos, ya, bueno, ya nada más por último me faltaron las sombritas. Era pequeñita sombra en esta esquinita nada más. Y el relleno de el arito. El botoncito también le podemos colocar algunas sombritas. Listo, aquí ya no hay tanta complicación al momento de sombrear sobre una mesa como mencionábamos al inicio, porque pues tenemos el espejo que genera esa luz. Ahora, para la siguiente práctica, coloquen por favor el espejo de tal manera que quede frente a ustedes, que puedan ver su rostro frente a ustedes, por favor. Déjenme les digo.
Como ya voy a mover esta de aquí. Voy a mover un poquito la cámara de este lado. Fíjense muy bien, muchachos. Traten de que puedan ver su rostro. Traten de que puedan ver su rostro y con una hojita, aquí espero que lo voy a hacer de la manera más clara posible para que me lo entiendan muy bien. Todos están dibujando en una hojita. Miren, todos están dibujando en una hojita. Aquí voy a quitar voy a dejar de compartir pantalla. Ahí todos me van a ver. ¿De acuerdo? Todos me están viendo aquí. Ahora, van a colocar, por favor, si los que tienen cuaderno, pues va a ser un poquito más sencillo. Los que tienen cuaderno. Van a colocar esta hoja, la van a posicionar aquí a la altura de su barbilla o debajo de su barbilla. Y con un lápiz van a tratar de dibujarse. Pero esta posición, observen muy bien. Aquí voy a colocar mi espejo. En el espejo tienes que observarte tanto a ti, a tu rostro, como a la hoja. ¿Correcto? Posicionen de esta manera. El espejo está frente a mí. El espejo está frente a mí. Y en el espejo tienes que verte tu rostro y tienes que ver parte de la hoja. ¿Correcto? Si, no, si está muy cerquita y no te ves demasiado, pues aleja un poquito más el espejo. Pero tienes que observarte a ti y a la hoja. De tal manera que tienes que dibujarte en esta posición. ¿De acuerdo? Aquí yo me estoy observando en mi espejo, pero voy a dibujar sobre esta parte de la hoja. Les voy a dar un minutito. Si quieren, primero observen, por favor. Aquí, por ejemplo, voy a comenzar de la nariz. Creo que me conviene empezar por la nariz. La manera en cómo vas a dibujar sencillamente se tiene que adaptar a el reflejo a través de ese espejo. Por ejemplo, aquí está la nariz. Si se alcanza a ver, ¿verdad? En mi camarita. Se alcanza a ver un poquito. Aquí está la parte del nariz. Me voy con los ojos o la ceja primero. Coloca frente al espejo ojos. Y les voy a dar, primero, si quieren, primero observen, les voy a dar 3 minutitos para que observen primero. Primero observa, por favor. Aquí está el ojo izquierdo, el ojo derecho. Esto también te va a ayudar muchísimo a cambiar tu perspectiva de cómo ver las cosas. No vas a observar la misma imagen todo el tiempo. La parte de la boca. 2 minutitos y van a comenzar ustedes. Permítanme un momentito. El labio inferior. Aquí tengo que mostrar un poquito mi barbilla. Y agregamos. Aquí sí te puedes hacer Photoshop. Dependiendo de la perspectiva en cómo nos observemos, es cómo te vas a dibujar en este aspecto. Agrega las sombritas. Agrega las sombritas. Todo va a ser frente al espejo. No tienes que agregar ningún otro recurso más que ponerte frente al espejo y dibujarte como tal. La habilidad va a ser un poquito complicada porque no naturalmente no dibujamos
en esta posición. Les voy a dar 15 minutos para que traten de dibujarse. Y ese es mi ejemplo. Le falta más detalle, pero le voy a dar 15 minutitos, por favor. Vamos a realizar nuestro retrato, pero frente al espejo, por favor. Todos posicionen su hoja. Todos posicionen su hojita frente al espejo. Y comenzamos a dibujar, por favor. En 3, 2, 1. Incluso también pueden usar la cámara, ¿eh? La cámara también es un espejo. Siempre y cuando coloques la hoja frente a. Muy bien, hagámoslo por favor.